Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar un análisis sobre la oralidad en Los de abajo de Mariano Anzuela. Bueno, empecemos con la bibliografía del autor, Mariano Anzuela, que nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de enero de 1873 y murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Él fue miembro fundador del Seminario de la Cultura Mexicana en 1942. Ganó el Premio de la Literatura en 1942 y también ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1949. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Cabe recalcar que ahí se encuentran los monumentos funerarios o cuerpos de mujeres y hombres que han contribuido a la riqueza ya sea cultural, científica, literaria, cívica, militar o política de la cultura mexicana. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los de abajo, de 1915, Regina Landa, de 1941, Nueva Burguesía, de 1944, La Mujer Domada, de 1946, 100 años de novela mexicana, de 1947, Sendas Perdidas, de 1949, La Maldición, de 1955 y Esa Sangre, de 1956. Mariano Anzuela fue uno de los pioneros o uno de los escritores más representativos o que escribieron primero sobre la Revolución Mexicana. Como datos editoriales tenemos el nombre de la obra, Los de abajo, con el autor Mariano Anzuela. En el lugar de la edición fue en México, en el DF, en la editorial Fondo de la Cultura Económica, publicada en el año de 1915. Esta novela es de un género más narrativo y tipo novela. Se utiliza un tipo de literatura escrita y está escrita en el lenguaje de español. Tiene una estructura que está basada en 3 partes. En la primera parte se encuentran 21 capítulos, en la segunda parte 14 capítulos y en la tercera parte 7 capítulos. Bueno, ahora les presentaré la sinopsis de la obra Los de abajo de Mariano Anzuela. Bueno, esta novela narra la formación y sucesos de un grupo de combatientes liderado por Demetrio Macías durante la Revolución Mexicana, así como las batallas contra los federales y su alianza con el general Latera para la toma de Zacatecas. Aquí el autor introduce en la obra al personaje de médico y periodista Luis de Cervantes, para ilustrar los contrastes entre los ideales políticos de la clase ilustrada y el pragmatismo de los guerrilleros campesinos, que serían en este caso los... Bueno, como personajes principales de la obra tenemos a Demetrio Macías, que es un campesino que a partir de la opresión del gobierno decide enfilarse en la lucha armada. Y también tenemos a Luis de Cervantes, que es un joven estudiante de medicina que se gana la confianza de Macías y lo aconseja en todas sus decisiones. Como personajes secundarios tenemos a Anastasio Montañez, que es el compadre y compañero de aventuras de Demetrio. Es fiel y siempre está de acuerdo con todas las decisiones de su general. También tenemos al Güero Margarito, que es rebelde de la División del Norte, que se une a las fuerzas de Demetrio Macías. Es un hombre codicioso y con muy malos tratos hacia los prisioneros. También tenemos a la Pintada, que es una mujer desenvuelta e hipócrita. Es una soldadera que se incorpora a Macías y vive guiada por el amor que él profetiza. También tenemos a Camila, que es una campesina que le brinda sus cuidados a Macías cuando éste encuentra herido, pero ella muere asesinada por manos de la Pintada. Bueno, como contexto histórico tenemos la Revolución Mexicana de 1910, en donde los antecedentes de este conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura de Porfirio Díaz, y a través de estos sucesos describió la novela como un reflejo de los desafíos y luchas que enfrentó México en ese momento y de las esperanzas y miedos de los mexicanos que buscaban un futuro mejor, es decir, un México mejor. También se nos presenta una ideología, que es la utilización del relato como instrumento para hacer una crítica sociopolítica de la realidad circundante. En la obra se trata de mostrar los vínculos entre los polos de la realidad rural de México y la inestabilidad política de su gobierno.
Dentro de esto se encuentran tipos opuestos de la revolución, el guerrillero y el médico ilustrado. En este caso, el guerrillero es una persona sin convicción ideológica que representa a la comunidad campesina que es víctima del conflicto. Y el médico es la persona que tiene como conocimientos políticos, pero siempre busca su bienestar personal. Bueno, un aspecto clave que se presenta en la obra Los de Abajo es la oralidad, porque el autor utiliza la oralidad para crear personajes auténticos y para transmitir la crudeza y la violencia de la guerra. Además, también utiliza el lenguaje coloquial para crear un ambiente más cercano y realista al lector. Dentro de esto se encuentra el registro lingüístico. Bueno, aquí Azuela en sus personajes refleja un sociolecto claro, específico, incluso exagera hasta en la caricatura, como es en el caso de este interrogante donde la ranchera Camila le dice a Cervantes mientras le curaba la pierna: oiga, ¿y quién lo enseñó a curar? ¿Y a qué hirvió el agua? ¿Y los trapos, para qué los cogió? Mire, mire, cuánta curiosidad pató. ¿Y eso que le echó en las manos? Peor. Bueno, en este fragmento se presenta un rasgo de alteración en la ortografía para reflejar los rasgos fonéticos del habla campesina. En la palabra hirvió es como que una de las estrategias que utiliza el autor para expresar un realismo más fiel o un realismo más claro de lo que es México. Otro aspecto clave dentro de la oralidad es la mitología instantánea. A partir de esta, la tradición oral en la obra, las correrías de los rebeldes regionales son convertidas en hazañas monumentales. Por ejemplo, en este fragmento nos muestra esto: los felicito efusivamente por sus hechos de armas, por sus aventuras que lo habían hecho famoso, siendo conocidas hasta por los mismos hombres de la poderosa división del norte. Y Demetrio, encantado, oye el relato de sus hazañas, compuestas y aderezadas de tal suerte que él mismo no los conociera. Por lo demás, aquello también sonaba a sus oídos, que acabó por contarlas más tarde en el mismo tono y aún por creer que así habiesen realizado. Bueno, otro aspecto clave es el lenguaje religioso, pues la cultura mexicana presentaba relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano que evolucionaron desde una estrecha simbiosis durante buena parte de la etapa colonial hacia un crecimiento de confrontación en los años de las reformas borbónicas. Aunque se dio una temporal distensión bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que fue en el tiempo en el que se escribió la obra. Bueno, en general la cultura mexicana tenía una gran creencia religiosa y por esto Anzuela nombra a Dios en la obra, como lo veremos en el siguiente fragmento. Dios los bendiga, Dios los ayude y los lleve por buen camino. Ahora van ustedes, mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno que nos han declarado la guerra a muerte, a todos los pobres que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinas, y hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se llevan nuestras mujeres, y que, por fin, donde dan con uno, allí lo acaban como si fuera un perro del mal. También se presenta la zoomorfosis, que consiste en usar atributos de animales para describir la fisonomía o el comportamiento de los personajes. Por ejemplo, como se nombraba a Carranzo como un gallo, como una persona audaz, a Camila como un mono emonchinado, a la Pintada como una serpiente que puede significar una persona colérica, y a los federales como ratas aturdidas, como un ser repudiante. Bueno, este fue un análisis sobre la oralidad en la obra Los de Abajo de Mariano Anzuela. Gracias.